para que ustedes lo tengan en caso de que se vaya el internet. Bueno, aquí tengan la posibilidad de revisarlo a través del link que voy a mandar más adelante. Entonces, bueno, ahí, según yo, está grabando. Nomás déjenme corroborar si sí está grabando. Entonces voy a compartir la pantalla para hacer el repaso de los ejercicios que ustedes entregaron la última ocasión a través de la plataforma. A este respecto, nada más cabe recordar que tuvimos una sesión extra, una sesión de asesoría el último viernes de clase, y allí, bueno, comentamos los puntos más importantes en la resolución de los ejercicios. Entonces, este fue parte complementaria de lo que ya estábamos haciendo. Bueno, aquí el primero es una pregunta teórica que nos dice el costo por unidad de producción. Si el costo por unidad, sabemos que es el costo unitario, es el costo medio, en pocas palabras. Entonces, esa era la respuesta. El costo unitario es el costo medio, es decir, lo que resulta de dividir el costo total entre el volumen de producción. Entonces, cuando hacemos referencia al costo por unidad o el costo unitario, hacemos referencia al costo medio. Ahora bien, en la pregunta 2, dice, en el corto plazo, el costo marginal es igual al cambio en el costo variable ante un cambio en el nivel de producción. Y había que definir si era verdadero, si era falso o no se podía determinar. Entonces, igualmente aquí vimos teóricamente que esto es cierto, ¿sí? Como la definición del costo marginal no es otra cosa más que el cambio en los costos totales ante un cambio en el volumen de producción. Y en ese sentido, como el costo fijo no cambia, sino que permanece, como su nombre lo dice, constante, fijo, permanente, en realidad el costo marginal no es más que el cambio en los costos variables. Por lo tanto, esta afirmación debe de ser cierta, debe ser verdadera. Entonces, el costo marginal no es otra cosa más que el cambio en los costos variables ante un cambio en el nivel de producción, toda vez que la parte del costo fijo no cambia. Entonces, esta afirmación pues es verdadera o es cierta. Y en la parte 3 menciona, dice, en el corto plazo la curva de costo marginal está, y aquí hay que recordar lo que gráficamente vimos, el comportamiento de los costos. Entonces, al principio, ¿sí? En los niveles de producción bajos, ¿sí? El costo marginal es alto, pero en la medida en que va aumentando el volumen de producción, el costo extra de producir una unidad más va disminuyendo, va disminuyendo. Esto se debe principalmente a que el costo fijo medio, también disminuye, porque es dividir un número que es fijo entre un volumen de producción mayor. Entonces, como el costo marginal tiene forma de, digamos, de palomita de Nike, más o menos en esa forma, al principio disminuye debido a que la productividad del trabajo, la productividad marginal, va aumentando y llega a alcanzar su punto mínimo cuando el producto marginal está en un punto máximo. Y una vez que pasamos de ese punto, el costo marginal empieza a aumentar por efecto de la ley de los rendimientos marginales decrecientes, que establece que en la medida en que se incorpora más un factor variable al proceso de producción, utilizando un insumo que es fijo, acaba alcanzándose un volumen de producción adicional cada vez más pequeño. Entonces, la curva del costo marginal está siendo moldeada, está siendo configurada, está siendo movida por la productividad del trabajo y al mismo tiempo por la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Entonces,
Cuando la curva del costo marginal empieza a incrementar, empieza a aumentar el costo de producir una unidad más, es debido justamente a la ley de los rendimientos marginales decrecientes, que hace que el producto marginal del trabajo empiece a disminuir cada vez más. Entonces, esta sería la respuesta, ¿sí? Esta sería la respuesta. Toda vez que hay una relación, como ya lo vimos, entre costo marginal y producto marginal, que es una relación en general entre los costos y las productividades, es inversa entre las dos. Una sube y la otra baja. Después viene también otra pregunta que es teórica. Dice, ¿cuáles enunciados acerca de los costos son ciertos? Seleccionar todas las que correspondan. Entonces aquí observamos que el costo total no es otra cosa más que el costo promedio multiplicado por la cantidad producida. Entonces, este primer enunciado es verdadero. El punto número 2 nos dice, el costo total es la suma de cada costo marginal a corto plazo de todas las unidades producidas. Es falso porque no contempla que el costo total no solamente integra el costo variable, sino también el costo fijo. Es decir, si bien es cierto, el costo marginal eh, es el cambio en el costo variable entre una unidad más producida, también hay que considerar la otra parte que es el costo fijo. Entonces esta afirmación no puede ser cierta. Después tenemos la 3 que dice, bueno, el costo total promedio o el costo promedio, el costo por unidad, es la suma del costo fijo medio más el costo variable medio. Vemos que sí, es correcto. ¿Sí? El costo total es costo fijo más costo variable. Y el costo medio o el costo total promedio es la suma de el costo fijo medio más el costo variable medio. Entonces esta también es correcta. Y el cuarto enunciado dice costo fijo medio, que es el costo fijo total entre el volumen de producción, dice siempre declina con la cantidad producida. Esta también es cierta. Sí, como el costo fijo es un número fijo, en la medida en que va aumentando el denominador, el cociente se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces, como el costo fijo es, como su nombre lo dice, fijo, permanente, en la medida en que aumenta el volumen de producción o en la medida en que el denominador se hace más grande, el resultado va a ser un número más pequeño. Por lo tanto, el costo fijo medio tiende a declinar en la medida en que va aumentando el volumen de producción, porque vas dividiendo un número fijo entre una producción cada vez más elevada. Y la última dice, el costo total siempre declina con la cantidad producida. Esta la descartamos porque no es así. Los costos van modificándose. En este caso, el costo total va cambiando, va modificándose según se comportan tanto los costos fijos como los costos variables. Entonces, esta afirmación la descartamos. Estas entonces son preguntas que hay que, digamos, recordar los conceptos básicos de costos. Y la pregunta 5 nos dice, ¿cuándo se minimiza el costo promedio? Igual aquí hay que recordar las gráficas que estuvimos analizando, las gráficas del costo medio, el costo variable medio, el costo fijo medio, etc. Y observábamos que cuando el costo total promedio es mínimo, es cuando cruza al costo marginal. Cuando el costo marginal cruza a la curva del costo total promedio, este se encuentra en un punto que es mínimo. Por lo tanto, la única correcta en este caso sería la opción, la opción 2, que es cuando el costo total promedio o el costo unitario, que es lo mismo, es el costo por unidad o el costo unitario, es igual al costo extra de producir, que es igual al costo marginal. Entonces aquí eran las primeras 5 preguntas, pues eran más que nada de carácter teórico. ¿Sí? Aquí habría que repasar lo que viene en el documento PDF, que ahí viene la parte teórica. Y después vamos a la parte práctica, que es aplicar los conceptos para resolver
algunos ejercicios, algunos problemas. Y la pregunta 6 dice, una empresa produce 1000 unidades de un bien a un costo total de 5000. Dice, el costo variable medio o el promedio para la empresa es de 3 por unidad y el costo fijo promedio de la empresa es igual a, esto es lo que se nos está preguntando. Entonces voy a salirme de la pantalla para irme al PowerPoint, en donde tengo esta resolución. Esta es la pregunta 6. Dice, una empresa está produciendo 1000 unidades de un bien a un costo de 5000. Ese es el costo total. Y el costo variable promedio, es decir, el costo variable por unidad, y para la empresa es de 3 por producto producido. Y nos preguntan cuál es el costo fijo medio o promedio de la empresa. Entonces, lo primero es sacar los datos que nos da este ejercicio. Tenemos el dato del volumen de producción, que es 1000 unidades. También tenemos que el costo total es de 5000. Y también tenemos el dato de que el costo variable por unidad o promedio es de 3. Estos son los datos que nos genera el propio ejercicio. Entonces tenemos Q, que representa el volumen de producción de esta empresa, es de 1000 unidades. El costo total es de 5000. El costo variable promedio o por unidad es de 3. Y requiere calcular el costo fijo promedio de la empresa. Entonces, bueno, aquí hay que saber aplicar las fórmulas que hemos venido manejando acerca de cuál es la fórmula del costo total, cuál es la fórmula del costo variable, etcétera. Entonces, lo primero es señalar que si queremos obtener el costo fijo, si el costo fijo por unidad o el costo fijo promedio, lo primero es recordar cuál es la fórmula del costo total medio o del costo por unidad, que es la suma de un componente fijo medio y la suma de un componente variable medio o por unidad. Entonces, aquí en el ejercicio nos provee únicamente el costo variable medio. Ese sí lo tenemos. Tenemos dos incógnitas. Tenemos cuál es el costo fijo medio y cuál es el costo total medio. Sin embargo, conociendo estos datos, podemos sacar el costo total promedio, porque yo sé que el costo total promedio es igual al costo total, que en este caso es 5000, entre el volumen de producción, que en este caso es 1000. Entonces, si yo divido 5000 entre 1000, me va a dar igual al costo total medio. Entonces, sacando el costo total medio de esta formulación, tengo que va a ser igual a 5. Este es el costo medio o el costo unitario de producción, que es de 5 por unidad. Es decir, cada artículo me cuesta producirlo en 5 unidades monetarias. Entonces ahora ya tengo dos variables y una incógnita. Lo único que tengo que hacer es despejar. Si el costo total medio es de 5 y el costo variable medio, que me lo da el ejercicio, es de 3, ¿cuál es el costo fijo medio? Despejo el costo fijo medio, va a ser igual al costo total medio menos, en este caso, el costo variable pasa del otro lado, restando, y va a ser igual a 5 menos 3. Entonces aquí lo podemos elaborar. Tenemos entonces que este va a ser igual al costo total medio, que vale 5, más, que es igual al costo fijo medio, que esa es la variable que vamos a encontrar, la incógnita, y el costo variable medio, que es 3. De aquí despejo cuál es el costo fijo medio, tengo que despejar, y de esta manera encuentro que el costo fijo medio va a ser igual al costo total medio menos el costo variable medio, que es 5 menos 3, que es igual a 2. Por lo tanto, el costo fijo promedio de esta empresa sería de 2 unidades monetarias para el caso de esta empresa. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí o preguntas de cómo salió este ejercicio? Entonces, aquí es jugar con las
con los datos que nos da el ejercicio y recordar también las fórmulas de los diferentes costos. Y de esta manera poder estimar los costos que nos da o que nos provee el ejercicio. Y en el ejercicio 7, ¿sí? En el ejercicio 7 dice lo siguiente, fíjense. Dice, si el costo variable promedio o el costo variable por unidad, que es lo mismo, de producir 8 unidades de un bien es de 55 y el costo variable promedio de producir 9 unidades de ese bien es 59, ¿cuál es el costo marginal de incrementar la producción de 8 a 9 unidades? Sí, como ya lo mencionaba al inicio de la clase, el costo marginal no es otra cosa más que el cambio en el costo variable total ante un cambio en una unidad producida. Toda vez que el costo fijo no varía, se va a ser siempre el mismo. Incluso aunque no se produzca nada, va a ser igual el costo total al costo fijo. Entonces, en definitiva, los costos marginales no es otra cosa más que cómo cambian los costos variables totales ante un cambio en el volumen de producción. Vamos a ver cómo se resuelve este ejercicio. Lo primero sería anotar los datos que nos da este ejercicio, que es esto. Aquí lo sinteticé en una tabla. Tenemos el volumen de producción, Q, y tenemos el costo variable por unidad para cada volumen de producción. Si se producen 8, por ejemplo, el ejercicio nos dice que el costo variable medio o por unidad es de 55. Y si se producen 9, el costo variable medio es de 59. Entonces, hasta ahí podemos sacar los datos que nos da el propio ejercicio. Pero ya sabemos que el costo marginal es cómo cambian los costos variables totales ante un cambio en el nivel de producción en una unidad. Entonces aquí el ejercicio nos pide cuál es ese costo marginal de pasar de 8 a 9 unidades de producción. Entonces el costo marginal es el cambio en los costos variables, aquí en los costos variables totales ante un cambio en la producción. ¿Sí? Bueno, estaba bien, ante el costo variable total. Los costos totales. Ante los costos totales. Ante un cambio en la producción, pero como el costo fijo es constante, es permanente, en realidad el costo marginal es el cambio en los costos variables totales ante un cambio en el volumen de producción. Entonces de aquí podemos sacar el costo variable total y después ver cuánto corresponde esa variación para pasar de 8 a 9. Entonces lo primero es recordar que el costo variable total es obtener este dato que no da el ejercicio, pero que se puede calcular conociendo los datos que nos da el ejercicio. ¿Sí? Si el costo variable medio no es más que el costo variable total entre el volumen de producción, puedo sacar cuánto vale el costo variable total despejando. En este caso, el costo variable total va a ser igual al costo variable medio multiplicado por Q, que es la cantidad. Es decir, costo variable medio por Q. Si esto lo llevo a cabo con los datos que me da el ejercicio, entonces me quedaría que el costo variable total va a ser igual al costo variable medio multiplicado por el volumen de producción. Y al reemplazarlo me quedaría 55 por 8, que me da 440. Y el otro dato que sería 59 por 9, que es el volumen de producción. Me da 531. Entonces, como el costo marginal no es más que el cambio en el costo variable total ante un cambio en el volumen de producción en una unidad, aquí lo que hago es calcular la diferencia de 531 menos 440. Y esto nos daría igual a 91. Entonces, este sería el resultado de calcular lo que es el costo extra de producción, 91. En el ejercicio que yo les envié por la plataforma, ¿sí? Por la plataforma,
a la hora de seleccionar cuál es la respuesta correcta, en lugar de darle 91, me parece que le di 4. ¿Sí? Entonces, la respuesta correcta era 91. Entonces, hay un compañero de ustedes que me pidió aclarar este ejercicio, es este. Entonces, la respuesta correcta es 91. Yo aquí, a la hora de seleccionar la respuesta, ¿sí? La respuesta correcta era 91, no era 4. Sin embargo, a los que ya tuvieron la respuesta de 4, se las voy a dejar igual y nada más voy a corregirle estos alumnos que me comentaron que la respuesta era diferente, sí, era 91 la respuesta. Entonces, no es el cambio, el costo marginal no es el cambio en el costo variable medio, es el cambio en el costo variable total, que es diferente. Entonces, aquí la diferencia sería de 91. La respuesta sería, por lo tanto, de 91, que es la diferencia de 531 menos 440. Entonces, esa era la respuesta del ejercicio, y a los que ya lo dejaron con 4, bueno, esos ya se los voy a considerar, ya no les voy a modificar la calificación, ya se quedarían con esa paloma, si es que la tuvieran con ese acierto, en caso de que lo tuvieron bien, pero sí corregiría en el caso del compañero que me señaló esta parte, ¿no? Que era el resultado era 91. Sí, entonces yo aquí al seleccionar la respuesta, cuando ingresas una actividad, vas copiando el ejercicio, la pregunta, vas ingresando posibles respuestas y al final tienes que seleccionar una, cuál es la correcta. Entonces aquí yo me equivoqué a la hora de seleccionar, en lugar de seleccionar 91, seleccioné 4. Entonces la respuesta correcta en sí es 91, porque es el que se refiere al cambio, el costo marginal, en el costo variable total. No hay cambio en el costo variable medio. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Bueno, entonces, continuando otra vez la serie de repaso de la actividad que dejamos, igual, vuelvo al documento en Word. Entonces aquí la respuesta de la 7 es la del 91, que es esta. Esta era la respuesta correcta. Y bueno, están otros ejercicios. Aquí también les mandé un documento con las respuestas. Este ya viene desglosado, ya viene explicado. Entonces creo que no hay mucho que añadir, nada más señalar que ya sabemos ahorita cómo sacar el costo medio, el costo unitario de producción. Si la empresa está produciendo 15 unidades, nada más hay que reemplazar este valor de 15 unidades para sacar el costo total y dividirlo entre las 15 unidades, que es el costo unitario de producción. Lo mismo aplicaría aquí para sacar cuál es el costo, el nivel de producción, el costo variable medio mínimo. Aquí habría que seleccionar que el costo variable es toda esta parte que depende de Q, es decir, que depende del volumen de producción. Y de esta parte, en qué nivel de producción se genera el mínimo, habría que derivar esta ecuación del costo variable medio. La derivada de 8Q pues es 8, la derivada de 0.4Q al cuadrado pues sería 0.4 por 2, Q, porque al exponente se le resta la unidad. Y así sucesivamente van haciéndole con los demás. Entonces, grosso modo era hacer ese mismo ejercicio que daba pie a varias preguntas. Y el ejercicio último era nada más responder el ejercicio tomando en consideración lo que ustedes habían hecho en este caso, tomando el cuadro que ustedes elaboraron previamente en el Word y que lo responden en el Excel.
digo, en la plataforma. Entonces, por ejemplo, aquí respondiendo a las preguntas, dice, de acuerdo a los datos de la tabla anterior, ¿en qué nivel de producción se hace mínimo el costo variable medio? Había que aquí localizar cuál es el costo variable medio, que es esta columna que está aquí, y seleccionar cuál es el nivel de producción en donde se hace mínimo. Aquí podemos observar que este se hace mínimo cuando este es igual a 7.69, que corresponde a un volumen de producción de 130. Es a ese nivel de producción de 130, el costo variable medio se hace mínimo, se hace lo más pequeño posible. Después, contestando el inciso B, de acuerdo a los datos, ¿en qué nivel de producción se minimiza el costo total medio? Costo total medio. Entonces nos iríamos igual a la columna de los costos totales medios o unitarios, que es esta columna, y ver en qué punto se hace el número más pequeño. Este se encuentra aquí en 14.55. Que corresponde a un volumen de producción de 51.2. Entonces, aquí el costo total medio, de acuerdo a los datos, en qué nivel se minimiza en 151.2. Es decir, cuando la producción es de 151.2, el costo total medio alcanza un punto que es mínimo. Ok. Sí, si tienen problemas de conexión, pues una vez que ingresen, les voy dando a aceptar. Bueno, ese es en cuanto al inciso B. Y el último inciso nos pide a cuánto asciende el costo marginal cuando el producto marginal del trabajo está en un punto máximo. Entonces, el producto marginal es es la tercera columna. Este se hace máximo en este nivel, en 16.3. Cuando es 16.3, el costo marginal es de 6.13. La respuesta es, por lo tanto, 6.3. Simplemente recordar que hay una relación entre productividades y costos. En este caso, entre producto marginal y costo marginal. Cuando este está en un máximo, este está en un mínimo. O al revés, cuando este está en un mínimo, este está en un máximo. Es decir, son variables que están relacionadas de manera inversa. Uno es máximo, el otro es mínimo. Uno es mínimo, el otro es máximo. Entonces, así es como tendrían ustedes que leer la tabla, interpretarla y nada más señalar la respuesta que correspondía en cada uno de los incisos que aquí se señalan. ¿Sí? Entonces, hecha este repaso, esta aclaración, bueno, entonces ahora sí, haríamos ahorita un paréntesis. Nos quedan 5 minutos en el Zoom, ¿sí? Y iríamos ahora sí de lleno a lo que es el tema del mismo capítulo de costos, pero este es el que tiene que ver con los costos de producción a largo plazo. Hasta el momento, los ejercicios que hicimos son propios de el análisis al corto plazo, es decir, un periodo de tiempo en el que al menos uno de los insumos productivos permanece constante y por lo tanto hay costos fijos. En el largo plazo no, consideramos que todos los insumos son variables y por lo tanto también todos los costos son variables. Entonces, si no hay alguna duda, alguna pregunta respecto al repaso, yo daría por concluido esta parte y empezaríamos entonces el tema en donde nos quedamos. Aquí estuve haciendo una especie estuve haciendo el ejercicio de desglosar al mínimo posible cada procedimiento con la finalidad de que, pues, los alumnos vieran de dónde sale cada resultado. Entonces, va a ser una explicación mucho más en detalle, mucho más amplia que la que vimos la clase pasada, ¿sí? Aquí
entré al Excel, entré al PowerPoint y desmenucé cada paso, cada procedimiento al mínimo posible para que si hay una duda, alguna pregunta en cada paso, en cada procedimiento, pues la pueden hacer. Entonces ahorita nos quedan como 3 minutos de esta sesión. Vamos a finalizarla. Yo les pido que regresemos con la misma clave, con la misma liga, para ahora sí ver de lleno el tema que es el de los costos a largo plazo, en donde vamos a presentar este ejercicio. Para eso les pedí la libreta y la calculadora para irlo desmenuzando paso a paso. Entonces voy a darle finalizar y ahorita regresaríamos con las nuevas clases.